Muy buenos días a toda la comunidad de Pailitas. Mi nombre es Liliana Payares Santiago. Soy docente de la asignatura Química en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. En el día de hoy trabajaremos la temática clases de materia abordada en la guía número 2 para el grado 10º. Antes de iniciar la temática, en la guía número 1 que abordamos un par de semanas atrás, hablamos de qué era la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea, pero específicamente que cumple con dos propiedades fundamentales. La primera, la cantidad de materia que presentan los cuerpos, es decir, la masa, y la segunda, el espacio que ocupa un cuerpo y que hace referencia al volumen. Por lo tanto, toda materia siempre debe tener masa y volumen. La materia también tiene unas propiedades generales o extrínsecas, que hace referencia a la masa, el volumen. También está el peso, la inercia, la impenetrabilidad y que son comunes a toda la naturaleza. Por otra parte, las propiedades específicas o intrínsecas se dividen en propiedades físicas como el punto de fusión y ebullición, las propiedades organolépticas que hace referencia a los órganos de los sentidos, la ductilidad, entre otros, y las propiedades químicas que describen el comportamiento que las sustancias tienen cuando interactúan con otras. Aquí podemos encontrar la oxidación, la combustión y la corrosión. Recordemos que las propiedades específicas varían de una sustancia a otra y eso es lo que me permite diferenciarlas. Iniciemos con la clasificación de la materia. La materia puede clasificarse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se subdividen a su vez en elementos y compuestos, mientras que las mezclas lo hacen en homogéneas y heterogéneas. Ahora vamos a iniciar haciendo énfasis en cada una de ellas. Las sustancias puras son un tipo de materia que está formada por átomos o moléculas con composición fija y propiedades específicas. Además de esto, no pueden separarse por métodos físicos. Se pueden clasificar en elementos y compuestos. Los elementos químicos están formados por átomos iguales que no pueden descomponerse en otra más sencilla que ella. Actualmente estos elementos forman la llamada tabla periódica y en total se encuentran 118 elementos. La imagen que ven a la derecha representa los símbolos utilizados por los alquimistas para identificar los elementos conocidos en ese momento. Actualmente la IUPAC, es decir, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la encargada de aprobar los cambios en la tabla periódica, simboliza estos elementos con letras. La primera letra siempre va en mayúscula y si hay necesidad de una segunda, iría en minúscula. Dentro de las condiciones para dar el nombre a un elemento se encuentra el concepto mitológico, puede ser una región geográfica o el nombre de un científico. Los elementos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los metales y los no metales, pero no olvidemos a los semimetales o anfóteros, que son elementos que tienen comportamientos no definidos dentro de los dos anteriores, es decir, de entre los metales y los no metales. Aquí se encuentra el boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. También encontramos los sintéticos, es decir, que no aparecen de forma natural en la Tierra y solo pueden ser creados artificialmente. Actualmente se encuentran 24 elementos sintéticos. Los compuestos químicos. Los compuestos químicos también hacen parte de las sustancias puras y están formados por moléculas, es decir, combinación de dos o más elementos en proporciones definidas. Se pueden separar por métodos químicos en elementos, mas no lo pueden hacer por métodos físicos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos que son los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias que tienen como base el elemento carbono, acompañado principalmente de otros elementos como el hidrógeno para producir hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos más importantes pues tenemos los alcanos, alquenos y alquinos. También está acompañado por el oxígeno para formar compuestos oxigenados como los alcoholes, los aldehídos y las cetonas.
el nitrógeno para formar compuestos nitrogenados como las amidas, las aminas, nitrocompuestos, entre otros, y otros elementos como el fósforo, el azufre, y también están los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. Dentro de los ejemplos de este tipo de compuestos, pues tenemos la sacarosa, también llamada azúcar común, el gas metano, que es el hidrocarburo más sencillo, conformado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El alcohol etílico es otro compuesto dentro de la rama de los oxigenados, que es un compuesto empleado como antiséptico a una concentración del 70%, muy famoso en estos días, y es el mismo utilizado en bebidas como vino, cerveza y aguardientes, pero con una concentración mucho menor. También tenemos, por otra parte, los compuestos inorgánicos, que son sustancias formadas por distintos elementos, donde el carbono no es el elemento principal. De entre los compuestos inorgánicos tenemos los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Ejemplos de este tipo de compuestos inorgánicos podemos encontrar fácilmente el óxido de magnesio, que es empleado en la fabricación de medicamentos. También tenemos el hidróxido de potasio, que se usa en la producción de fertilizantes líquidos. De los ácidos, pues por lo general tienen una gran participación en el uso industrial, como lo es el ácido nítrico, que sirve para fabricar abonos. Y por el lado de las sales, uno de los más conocidos es el cloruro de sodio o sal común, que además de mejorar el sabor de nuestros alimentos, también se utiliza en productos de limpieza y en el campo médico. El otro tipo de clasificación de la materia son las mezclas, las cuales son agrupaciones de dos o más sustancias donde sus propiedades químicas no cambian. Se pueden separar por métodos físicos como la cristalización, filtración, decantación, entre otras, y se dividen, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en homogéneas y heterogéneas según las fases o las capas que se formen en el momento de mezclarse. En las mezclas homogéneas, sus componentes no se pueden identificar a simple vista, es decir, se forma una sola fase o una sola capa. Un ejemplo cotidiano de este tipo de mezcla se da cuando en la casa preparamos el jugo. Para eso necesitamos agua, azúcar, fruta o si en el momento no tenemos, utilizamos frutiño, algún colorante. Entonces al combinar estas tres sustancias se forma una sola fase y no logramos identificar qué ingredientes utilizamos para prepararlo. Estas mezclas son llamadas también soluciones o disoluciones. En la imagen se observan algunos ejemplos de mezclas como lo son sal disuelta en agua, un sólido disuelto en un líquido, el perfume que es producido con aceites esenciales y alcohol, líquido disuelto en líquido, solución de azúcar en agua, sólido disuelto en líquido, acero que es una aleación, una combinación de dos elementos, el carbono y el hierro, sólido disuelto en sólido, y el agua carbonatada, que es el dióxido de carbono, un gas disuelto en agua. Como observamos, estas mezclas se pueden dar en los tres estados de la materia. En las mezclas heterogéneas, sí se pueden distinguir a simple vista las diferentes fases que la conforman, como se observa en esta imagen. Un ejemplo también muy cotidiano en nuestras casas cuando nuestros padres nos preparan una ensaladita de frutas. Recuerden que pueden agregarle banano, fresas, mango. Pero yo logro granola, pero yo logro identificar dónde están cada uno de esos componentes dentro de mi plato. Igual ocurre acá en las mezclas heterogéneas. Yo puedo identificar en dónde están las fases, en dónde, por ejemplo, aquí, en dónde está el aceite, en dónde está el agua, si tiene 2 fases, si tiene 3, si tiene 5, dependiendo de la cantidad de sustancias que yo vaya a mezclar. Se pueden clasificar en suspensiones y coloides. En las suspensiones se aprecia con mayor claridad la separación de las fases, como se observa en la figura 1 o en la figura anterior, y debido al gran tamaño que presentan las partículas. Mientras que en los coloides es muy fácil confundirlas con mezclas homogéneas. Por lo tanto, a estas sustancias se les debe realizar un proceso llamado efecto Tyndall. ¿En qué consiste el efecto Tyndall? Consiste en acercar un rayo de luz al recipiente que contiene la sustancia y si es reflejado al otro lado de ese recipiente se dice que es un coloide. De lo contrario sería una mezcla homogénea. Algunos ejemplos así de coloides está el agua jabonosa, la niebla, la mayonesa y muchos otros.
en este tiempo de pandemia ha sido común utilizar en nuestras casas ciertas sustancias que por su alta peligrosidad y toxicidad no pueden ser mezclados. Observemos atentos el siguiente video. Cloro más alcohol en gel. Produce cloroformo, un químico altamente tóxico. Vinagre más agua oxigenada. Genera ácido proxiacético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Cloro más vinagre. Es una de las más peligrosas combinaciones, pues causa vapores tóxicos y inflamables. Cloro más agua caliente. El cloro no debe calentarse, pues podría generar vapores altamente tóxicos que dañan las vías respiratorias. Cloro más jabón de trastes. Genera gas mostaza, que provoca tos, dificultad para respirar e irritación de ojos y mucosas. Vinagre más bicarbonato de sodio. Esta mezcla genera componentes que en un recipiente cerrado pueden provocar una explosión. Comparte. ¿Qué se les propone realizar desde sus casas en esta guía número 2? Luego de realizar la lectura de la guía y observar este video, se plantea que en la actividad 1, para cada descripción, definir a qué clase de materia hace referencia, es decir, si estamos hablando de un elemento, de un compuesto, de una mezcla homogénea o heterogénea. En la actividad número 2 se realiza una serie de afirmaciones y deberán seleccionar cuál consideran que es la opción correcta. En este punto se pide leer muy bien para determinar qué establece cada pregunta. En la actividad número 3 se debe realizar un mapa conceptual, así como lo observaron al inicio de la presentación, pero deberán ampliar los conceptos y armar su propia estructura apoyados en la lectura. En la actividad 4 deben indicar para cada enunciado si es falso o verdadero, teniendo en cuenta la clasificación de la materia vista, tanto en la guía como en este video. Para la actividad 5 se les da diferentes sustancias conocidas cotidianamente y deberán establecer a qué tipo de materia hace referencia. Finalmente, en la actividad 6 se les plantea realizar un experimento casero con algunas mezclas conocidas como son sal y agua y aceite y otras que les permita determinar qué tipo de mezcla pertenecen, si es homogénea o si es heterogénea en la clasificación y cuál es el aspecto o la apariencia que presenta, es decir, si se formó o no se formó fases, si hubo un cambio de coloración o algún otro aspecto relevante. En los criterios de evaluación deberán realizar la autoevaluación, que es muy sencilla. Para cada uno de esos ítems, usted va a establecer qué valoración se da teniendo en cuenta cuál ha sido su proceso de formación y enriquecimiento a partir del desarrollo de la guía. Finalmente, quiero darles las gracias. Esperamos volvernos a ver pronto en nuestras aulas de clase. Desearles un feliz día, cuídense mucho, recuerden que es por nuestro bien. La invitación que les hacemos es quedarse en casa.